¿Qué tal? Buen día, André. La verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes. Y bueno, por ahí quería contarles un poquito, ahora que están haciendo el trabajo, acerca de lo que es el contexto histórico. Esta materia es la materia de historia, ¿verdad, André? Tiene algo que ver con historia, pero más que todo es la de ciudadanía, de desarrollo personal. Ah, perfecto. Bueno, em, em, para nosotros entender la historia, ¿no? Como decía Andrés, es importante hacerlo desde un punto crítico, pero nosotros tenemos que entender bueno, la historia se nos ha sido contada desde distintos aspectos, ¿no? Los judíos, los musulmanes, ¿no? Y los cristianos. De manera que cada uno tiene un objetivo, ¿no? Y una intención de que cada uno se pueda llevar un concepto. Entonces, en los escritos nosotros también podemos ver reflejado, en los documentos que nosotros tenemos como antecedentes históricos, una intención de parte del autor. Y para poder entender esta intención es importante que nosotros podamos entender el contexto histórico y el contexto cultural acerca de donde ellos están hablando, desde su perspectiva, en la época en la que ellos están. Porque claro, la época de donde nosotros encontramos estos escritos no son los mismos, ¿no? Por ejemplo, para darles una idea de lo que es el contexto, si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar frente a frente con don José de San Martín, definitivamente si ustedes le muestran un meme de hoy, él no se va a reír, porque él no lo va a entender, ¿no? Probablemente, como dicen en Perú, te tire un lapo o un cocacho, ¿no? Por atrevido. Porque la cultura es distinta. De hecho, su castellano es distinto. No es ni siquiera parecido a la idea que tienen ustedes como de un argentino, porque eh, él no fue de Buenos Aires, ¿no? Entonces hay una cultura muy distinta. Y la cultura de Buenos Aires fue afectada con la llegada de europeos, de italianos. De hecho, hay palabras en su castellano que son italianas, ¿no? Pero fue cambiando, no fue siempre así, ¿no? Y sigue cambiando. ¿Por qué sigue cambiando? Bueno, por la globalización, por cómo se abren las puertas a nuevas culturas. Pasa en Perú. ¿Qué pasa ahora en Perú? Empiezan a comer arepa, empiezan a comer comida venezolana. ¿Por qué? Porque se mezcla la cultura, la venezolana con la peruana. Eso pasó a lo largo de toda la historia en Perú, con la llegada de los chinos, por eso comemos rochaufa, ¿no? Porque llegaron los chinos y tuvieron influencia, su mentalidad, su trabajo, sus creencias. Entonces, bueno, todo esto se ha ido afectando. De manera que hoy entender estas religiones nos puede costar. ¿Por qué? Hay una barrera muy grande. Estas religiones empezaron hace más de 2000 años, ¿no? Desde su inicio y se han ido afectando por la cultura de Oriente. Nosotros estamos en Occidente, ¿cierto? Entonces hay muchas barreras idiomáticas, culturales, ¿no? Que por ahí hacen que sea difícil entender estos conceptos. Así que quiero contarles rápidamente cómo surgieron y en qué contexto. Después las preguntas de sus creencias, sus costumbres, su teología, las voy a ir respondiendo porque es muy extensa, ¿no? Entonces no podría desarrollar la teología en media hora ni siquiera de uno solo de estos, ¿no? Pero, por ejemplo, el cristianismo eh, eh, aparece con Cristo, ¿no? Pero antes de eso aparece el judaísmo, ¿no? Y el judaísmo aparece 2000 años antes de Cristo, con Abraham, ¿no? Abraham es llamado por Dios, Dios le dice, lo llama, sal de tu tierra y te llevaré a la tierra que yo te mostraré. Cuando pasa esto,
ellos están en la edad de bronce, ellos están descubriendo el bronce en esa época, en lo que es la zona de Arabia, y hay mucho politeísmo, ¿no? Se adora por costumbre a muchos dioses. De hecho, si nosotros tomamos en cuenta la historia de Noé, nosotros, bueno, hay una etapa postdiluviana, ¿no? Después del diluvio, y los hombres que habían sido confrontados por Dios, los hijos de Noé, se terminan desvirtuando. Noé tiene 3 hijos, y uno de ellos es Sem. Sem, ellos se dividen y se van a distintas zonas de lo que es Medio Oriente y el norte de África y Asia. Y Sem, que es el padre de Abraham, él se va a la zona de lo que es la península arábica, ¿no? En la península arábica, para que tengan una idea en el mapa de hoy, donde está Yemen, en la parte de abajo de la península arábica, donde pueden encontrar esos países de Medio Oriente, ¿no? Eh, entonces, Abraham se sitúa en esa zona. Hay dioses, los dioses tienen hijos, ¿no? Hay distintas teologías, ¿no? 3 dioses paralelos. Normalmente los dioses se comparaban eh, con atributos de la naturaleza, ¿no? Y es curioso, pero hay un patrón en todo el mundo, que en distintas partes del mundo y distintas culturas se adoraban a lo mismo. El sol, la luna, la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre entendía que esas cosas le ayudaban a vivir, ¿no? Sin sol no pueden crecer las plantas, ¿no? Entonces ellos adoraban eso. Adoraban a la luna porque también encontraban y entendían su función en su ciencia. Adoraban al río Nilo, por ejemplo, en esa zona. ¿Por qué adoraban al río Nilo? Bueno, porque el río Nilo permitía que ellos podrían regar sus plantas, ¿no? Podían regar sus plantaciones. Pero hay algo curioso, ¿no? Con Abraham se instaura lo que es el monoteísmo. Entonces, vamos a retroceder un poco al contexto y nosotros entendemos que básicamente tenemos 2 opciones, ¿no? Siendo un poco filosóficos, tenemos 2 opciones. O hay un Dios que creó todo, o, 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 o no sé, podemos abrazar la idea del evolucionismo, ¿no? Que se creó solo de nada, sin la interferencia de alguien. Acá hay un poco algunas incongruencias y yo los quiero llevar a meditar. Nosotros en la escuela estudiamos la teoría de la evolución de Darwin. Es una teoría que no se comprobó, así que una teoría que no se puede comprobar se descarta, ¿no? Es irrelevante, ¿no? Si yo te digo, bueno, yo tengo la teoría de que puedo volar con agua, ¿no? Puedo yo ponerme agua en las zapatillas y volar. Y hasta que yo no lo demuestre, ¿no? Es una tontería, ¿no? Hasta que yo no demuestre que puedo poner agua en mis zapatillas y volar, es una ridiculez, ¿no? Porque yo no lo puedo demostrar. Entonces, bueno, es una teoría. Yo te puedo argumentar de cómo se podría, pero hasta que no vuele con las zapatillas con energía agua, eh, no puedo demostrarlo, es una teoría. Bueno, lo mismo pasa con Darwin, ¿no? Nunca se pudo demostrar. De hecho, Darwin creía en Dios, este es lo paradójico, ¿no? En su muerte también, no sé si habrán estudiado un poquito de eso. Entonces, por ahí hay un argumento que se llama el argumento de causa y efecto, ¿no? Basado en la segunda ley de Newton. Si todo lo que existe tiene un propósito, ¿no? Vas a encontrar de que en el mundo cada cosa que está tiene una función. Los animales tienen una función en el ecosistema, las plantas tienen una función en el ecosistema, ¿no? El sol, la luna, los insectos, cada cosa que hay, ¿no? En este mundo tiene una función, tiene un propósito, ¿no? Tiene una causa. Entonces, si hay una causa, debe haber un efecto. Debe haber alguien que intencionalmente lo hizo. Entonces, todo
toda la humanidad a lo largo de la historia, no existe ninguna cultura que no haya creído en algo o en alguien, ¿no? No hay ninguna cultura que no haya entendido al ver la creación de que hay alguien que creó esto con un propósito. Entonces, Abraham, la Biblia, que es la fuente de las religiones monoteístas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los musulmanes toman como referencia también la Biblia, no en todo, porque al tomar la Biblia completa como referencia, implica que se contradiga con su religión. Los judíos de la misma forma. Los judíos toman solamente el Antiguo Testamento, ¿no? Toman la Torá, el Tanaj, no le llaman Antiguo Testamento porque ellos no validan un nuevo, ¿no? Así que le llaman el Tanaj, que es la combinación de 3 etapas, ¿no? Entonces, ellos creen en este libro que nos narra el origen del mundo. Entonces, este libro te dice que hay un solo Dios, que Dios creó el mundo. De hecho, si tú estudias Génesis 5 y Génesis 11, vas a poder armar una cronología con años desde Adán hasta José. Y hasta José, que es el tiempo de los egipcios, donde pasan 400 años el pueblo de Israel en Egipto y luego sale, que eso pasó en el año 1400 antes de Cristo. Entonces, tú puedes ver una seguidilla de unos 4000, 5000 años de orden cronológico en la Biblia hasta el año que nació Cristo, ¿no? Entonces, continuando esa seguidilla, vos puedes ver desde el origen del hombre hasta hoy 6000 y pico de años, ¿no? Algunos teólogos le ponen 10.000, ¿no? Pero están en esa franja, ¿no? 10.000, 6.000, que ellos estiman, ¿no? Por algunas, y lo asocian con algunos datos históricos de, de Moisés, ¿no? Entonces, nosotros vemos esa historia. Ahora, ¿cómo el judaísmo nace de eso? ¿No? Cree en el Antiguo Testamento. ¿En qué se diferencia con el cristianismo? Bueno, se diferencia de que cuando viene Cristo, en la teología judía, ellos tienen a un Dios creador, un Dios que llama a Abraham, Abraham tiene a sus hijos se multiplican, sus hijos terminan en Egipto, con la historia de José, y de Egipto, ¿no? Pasan 400 años, ellos son esclavos, se multiplican, llegan a ser casi 2 millones de personas, y luego salen con Moisés a la tierra prometida, ellos pasan un tiempo en el desierto, hay muchas historias hermosas ahí, llegan al, a la tierra prometida, establecen una teocracia, ¿no? Un gobierno dirigido por jueces, y estos jueces son voceros de Dios. Después de establecer esta teocracia, ellos ven que las culturas vecinas tienen reinos, tienen monarquías, y ellos piensan que la monarquía tiene que ver con prosperidad, porque veían reinos firmes, fortalezas, ¿viste? Mucha riqueza centralizada en un hombre, y ellos veían la necesidad de también tener un reino, así que ellos tienen un reino, ¿no? Le piden a Dios un rey, aparece el rey Saúl, luego David, luego Salomón, después de Salomón los hijos se pelean, se divide el reino, Judá e Israel, ¿no? Y el reino del sur y el reino del norte tienen distintos reyes. Mientras tienen estos distintos reyes, tienen distintos profetas, y esto es lo que pasa en lo que es, en la Biblia se le denomina a los profetas mayores y los profetas menores. Hasta ahí, ellos también se dividen como cultura, porque después ellos se apartan de Dios y la Biblia dice que Dios los castiga. ¿Y cómo los castiga? Dejándolos gobernar por distintos reinos, ¿no? El reino de Babilonia, que era gente muy dada al alcohol, muy agresivos, muy cavernícolas, ¿no? Como diríamos hoy. Entonces ellos los terminan gobernando, ellos se enojan con Dios, bueno, estos babilonios se los llevan, ¿no? Como esclavos a otras ciudades, hay otros que buscan eliminar su cultura y hacen que los judíos se mezclen con otras razas para poder olvidar su cultura. Luego, bueno, son dominados por los babilonios, luego por los medos, los medopersas, y aparecen estas grandes culturas que nosotros estudiamos como parte de la historia universal, ¿no?
Después vienen los griegos y después vienen los romanos y aparece Cristo, ¿no? En medio de todo, el pueblo de Israel vive gobernado por estos grandes imperios que se levantan. Entonces aparece Cristo y la Biblia, durante toda esta época que han sido gobernados, que han sido perseguidos, Dios les manda promesas a través de los profetas. Y es más, si estudias a cabalidad la Biblia, vos vas a encontrar todas estas promesas desde Génesis. Desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro, van a haber profetas acerca de un Mesías. Y los judíos están esperando este Mesías. Pero ¿por qué el judío rechaza a Jesús? A diferencia de los cristianos, que entienden que este es el Mesías. Bueno, hay varios factores. Uno de los factores es que el judío no puede aceptar por las promesas de Dios de que el Mesías sea una persona pobre, como lo fue Jesús. Jesús no nació en una ciudad esplendorosa, en una capital, ¿no? Es como que digan en Perú, bueno, Jesús nació en una provincia muy alejada, ¿no? De, del Perú, y no en Lima, ¿no? Y no en la capital, una ciudad grande como Arequipa o Trujillo, ¿no? Sino nació en un pueblito así, chiquito, insignificante. Entonces, bueno, ellos no podían aceptar eso, ellos esperaban a un rey que tenga un poder político y un poder económico. ¿Por qué? Porque las promesas del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que Dios le promete a David que su hijo, que el Mesías que iba a venir, iba a restaurar eh, el reino. Y es más, toda la gente, todo el mundo se iba a arrodillar ante su reino y su reino no iba a tener fin. Entonces, ellos esperaban un rey que gobierne desde Jerusalén y con poder político los libere de los romanos, porque ellos, acuérdense que están siendo colonia romana. Entonces, ellos esperan que su rey sea un libertador, sea un tipo Bolívar, un tipo San Martín. Entonces, que venga con fuerza, con tropas y libere a todo el mundo y este rey se siente en el trono y desde Israel gobernar todo el mundo y que todo el mundo adore a este rey. En la Biblia está. Pero para los cristianos entienden que esto va a ser después. No va a ser ahora, porque es curioso, pero Isaías, en el libro de Isaías te describe este rey con todo su poder, con todo su esplendor, pero también te describe a un siervo, a un cordero, a alguien que va a sufrir, que va a morir eh, por amor a su pueblo. Entonces, este cordero es Cristo. Entonces, cuando tú ves el cuadro completo, puedes ver a este cordero sufriente y a este rey. Por eso hay partes de la Biblia donde dice, él es el cordero y él es el león, él es el que iba a sufrir por el pecado de todos y él va a ser el rey que se va a imponer con todo su reino. Hay algunos cristianos, hay algunas fases de cristianos que piensan de que este reino es espiritual y hay otros que piensan que va a ser terrenal, ¿no? En la segunda venida de Cristo. ¿Y de dónde habla todo esto de la segunda venida de Cristo? Bueno, en el Apocalipsis, y también lo habla en libros como Daniel, como Ezequiel, como Isaías, que traen estas promesas. Entonces, claro, el judío no puede entender que en la persona de Cristo se centren estas dos personas. Es curioso, pero hay un salmo, en el Salmo 110, que habla de que eh, este rey es del orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, Melquisedec en el Antiguo Testamento, en la historia de Job, que ubicado cronológicamente, incluso algunos lo ponen antes de Abraham, Job creía en Dios y él eh, habla, Job hacía sacrificios y adoraba a Dios. Y esto es raro porque un judío no lo puede hacer, solo lo puede hacer un sacerdote. Entonces, Abraham, hay un momento cuando él gana una guerra para ir a defender a su primo Lot,
que ha sido atacado por otros reinos, él ofreció un sacrificio a un sacerdote y rey, que se llama Melquisedec. O sea, este tenía esta doble función, era un sacerdote y era un rey. Un rey no podía cumplir la labor de un sacerdote, un rey no podía hacer sacrificios para adorar a Dios. Y un sacerdote no podía gobernar, porque en la cultura judía, para poder gobernar tenías que ser hijo de la tribu de Judá, tenías que venir de ese linaje, ¿no? Y para ser sacerdote tenías que venir de la tribu de Leví. Pero este hombre curioso llamado Melquisedec tenía estas dos funciones, era rey y era sacerdote. Y el Salmo y Hebreos también nos dice que Jesús es del orden de Melquisedec, o sea, que es rey, pero al mismo tiempo sacerdote, el que va a gobernar, pero también es el que intercede con Dios, a Dios, ¿no? Con el pueblo. Él es el intermediario. También hay figuras donde él es el cordero, ¿no? ¿Por qué el cordero? Porque, bueno, en ese tiempo que se sacrificaba corderos, ¿no? Ahora, ¿por qué se sacrificaba un cordero? Bueno, si sacrificaba un cordero en el Éxodo y en el Pentateuco, nosotros podemos ver que Dios les manda y les da especificaciones precisas de cómo hacer un sacrificio de animales. ¿Y por qué? ¿Por qué está este cuadro? Porque el pueblo, la intención del autor es que el pueblo entienda que el pecado, que hacer cosas malas, tiene una consecuencia. Y la consecuencia era la sangre de un cordero inocente. El cordero no hizo tu pecado, ¿no? El cordero no mató por vos, el cordero no mintió por vos, el cordero no hizo nada. Es un cordero inocente. Bueno, este cuadro es el mismo cuadro de Cristo. Los cristianos, a diferencia a diferencia del musulmán y del judío, cree de que la salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Claro, no hay obra que tú puedas hacer para ganarte el beneficio de Dios. Ahora, ¿cuál es la gran historia de la Biblia? La gran historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que Dios hizo al hombre, hizo a toda la creación, tenía una relación estrecha y esta relación se cortó. ¿Cómo se cortó? A través de la desobediencia de Adán. Y se separan a causa del pecado. Y el pecado trae como consecuencia la muerte. ¿Qué quiere decir muerte? En la Biblia, la separación eterna de Dios. No solamente es una muerte física, sino también es una muerte espiritual. Vas a estar separado de Dios a causa del pecado. ¿Y por qué es esto? O sea, ¿Dios es malo acaso? ¿Dios no me quiere? ¿Dios me discrimina por ser pecador? No. Cuando nosotros vemos y estudiamos profundamente la Biblia, vas a darte cuenta los atributos de Dios. La Biblia me describe los atributos de Dios, es decir, las características de Dios. Entonces, con todas estas características yo puedo tener un concepto de Dios. Y uno de los conceptos de Dios, de los atributos de Dios, es que Él es santo. Es como el agua y el aceite, la luz y la oscuridad. O sea, cuando tú prendes un foco, inevitablemente la oscuridad desaparece, ¿no? Cuando tú pones aceite dentro del agua, inevitablemente el agua se separa. Bueno, lo mismo pasa con Dios y el pecado. No son dos conceptos que puedan convivir juntos. Dios es todo lo opuesto al pecado, ¿no? Entonces, como el hombre tiene pecado, no puede tener una relación y una comunión estrecha con Dios. Hay que solucionar el problema del pecado. Para el judío se soluciona el problema del pecado haciendo sacrificios y haciendo ciertos rituales obedeciéndolos, ¿no? Para el musulmán, de la misma forma. El musulmán dice, bueno, Dios va a equiparar, va a poner una balanza, ¿no? Y va a pesar mis obras buenas con mis obras malas. Pero para el cristiano, entiende que como era incapaz de pagar sus culpas y es incapaz de no pecar, Dios envió a Jesús, a su Hijo, ¿no? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Juan 5:24 dice, de cierto digo, el que oye la palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna, y no ha pasado a condenación, sino de muerte a vida. Es decir, hay un Dios perdonador
que ha amado tanto al mundo que ha enviado a su Hijo. ¿Y por qué ha enviado a su Hijo? Porque la Biblia dice y la ley dice que puso Dios que el pecado tiene una consecuencia. ¿Se acuerdan? El Cordero, el pecado tiene una consecuencia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios envió a su único Hijo para que Él pague esta muerte, para que Él pague este pecado. Entonces, al hacerlo así, ya la salvación es una obra de Dios, es un regalo de Dios a las personas. Es lo que se llama la gracia. Entonces, cuando esta gracia se opera en vos, cuando tú accedes a esto por medio de la fe, tu vida cambia. Dios te da el poder y la capacidad de cambiar tu vida y empezar a vivir de una forma buena, de una forma santa, haciendo que tu mente sea parecida a la de Dios, buscando todos los días intencionalmente acercarte a Dios. Entonces, esto es la diferencia entre el cristianismo y las otras dos religiones. Una dice, esto es por gracia, esto es un regalo que Dios te da. Los judíos y los musulmanes dicen, no, esto es algo que yo me tengo que ganar por mis buenas obras. Entonces, ahora, en este contexto, Cristo viene y deja esas enseñanzas. Entonces sus discípulos empiezan a compartirlas. ¿Y qué pasa? Bueno, al comienzo, ellos en Roma, en los primeros 100 años, fueron perseguidos, ¿no? Los cristianos eran asesinados. En la época de Nerón, en el año 70, a los cristianos los disfrazaban con pieles de animales y les prendían y los mandaban perros a que los coman, los ponían en los circos para que se lo coman los leones, los crucificaban. De hecho, Nerón les prendía fuego. Exacto, André, como Policarpo, ¿no? Y hay muchos padres de la iglesia en la época patrística. Policarpo se lo comió un león. Dicen que Policarpo era discípulo de Juan, el apóstol Juan. Y eh, ellos eran comidos por leones, crucificados, los clavaban en estacas y les prendían fuego para alumbrar la ciudad de Roma. Nerón hacía eso, ¿no? Así que los empieza a perseguir. Y estas personas reaccionaban diferente. No se quejaban, no huían, y iban como un corderito al matadero. ¿Por qué ponen la imagen y el cuadro del cordero? No sé si alguna vez fuiste a la sierra y viste cómo mataron una oveja, pero vos te acercás a la oveja y le cortás el cuello y la oveja no grita. La oveja te queda mirando, se queda inmóvil. Anda a matar un chancho. Es un nido, para gritando, se mueve, no se va a dejar matar. Y el tipo va a estar gritando. Bueno, ese es el cuadro de la oveja, va voluntariamente al matadero. Bueno, los cristianos siguieron el ejemplo de Cristo. ¿Qué pasó? Empezaron a haber pandemias. No es la única pandemia el COVID, ¿saben? Empezaron a haber pestes y estas pestes mataban a toda la gente. ¿Qué hacían ellos? Hacían cuarentenas o se iban. Los sanos se iban de Roma y se quedaban los enfermos. ¿Y quién se quedaba con los enfermos? Los cristianos. ¿Y qué hacen los cristianos? Les daban de comer, los cuidaban, ¿no? De hecho, por el cristianismo es que nace el concepto del hospital, ¿no? Este concepto del enfermero, de hospedar a alguien, ponerlos en camas, darles de comer, cuidarlos y tratar de darles medicina para que se recuperen. Bueno, muchos cristianos morían haciendo esto y muchos, obviamente, no se recuperaban. Y cuando volvían después de la pandemia, después de que se acababa la peste, la gente volvía. De repente un papá dejó a su hijo ahí, un hermano dejó a su hermana ahí muriéndose. Vuelven, ya recuperados, ven este actuar de los cristianos. Y estas personas que se recuperan les predican acerca del evangelio a ellos. Y el evangelio fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Entonces, entre el año 100 y 300, de repente la mayoría todo el imperio romano, que era Europa, norte de África y Medio Oriente, era cristiano. Entonces, el emperador Constantino, al ver que esto era una fuerza que aliarse con los cristianos era políticamente beneficioso para sus fines políticos, decide hacer cristiano el imperio romano.
Entonces, ¿qué hace? Establece el domingo como feriado, porque como los cristianos aprovechan el domingo para recordar la resurrección de Cristo, ¿qué hace el domingo? Feriado. Y lo tenemos hasta ahora. Domingo feriado. ¿Y por qué es feriado el domingo? Porque, bueno, ese día tienes que ir a la iglesia. Entonces, el Estado empezó a pagar las iglesias. Entonces ya no eran casas donde se juntaban o templos chiquitos. Entonces el Estado empezó a solventar también a los pastores, ¿no? El Estado les pagaba. Entonces, la estructura del obispo, ¿no? La estructura de los pastores en cada ciudad, el Estado romano les pagaba. Y es más, los que ocupaban cargos públicos tenían que ser cristianos, porque los cristianos tenían principios de vida muy, muy buenos, ¿no? Entonces, así empezó. Pero claro, al meterse política y dinero de por medio, se termina corrompiendo, ¿no? Y empieza a haber mucha intromisión de parte del Estado, hasta tal punto de que Constantino decidía las decisiones políticas, entonces, religiosas. Entonces empezaban los concilios a determinar, bueno, ¿qué vamos a creer? ¿Qué vamos a creer acerca de Jesús? ¿Es hijo de Dios? ¿No es hijo de Dios? ¿Qué vamos a creer en cuanto a la salvación? ¿Qué vamos a creer? Entonces empiezan los primeros concilios, los debates, empieza San Agustín. Es curioso, pero la Iglesia Católica promueve mucho San Agustín. Si tú lees lo que piensa San Agustín acerca de Cristo, lo que piensa San Agustín acerca de la Escritura, no tiene nada que ver con lo que la Iglesia Católica es hoy, ¿no? Pero San Agustín empieza a estudiar profundamente la teología porque empiezan a aparecer lo que se llaman herejes, ¿no? Gente que enseña cosas distintas al cristianismo. Y dentro de estas herejías hay dos corrientes que incluso son filosofías con las que lucha Pablo, que una es el gnosticismo y otra es el legalismo. El gnosticismo es decir, bueno, en la Biblia hay un significado oculto, más profundo, único para cierta élite de personas iluminadas. Y estas personas iluminadas no importa si viven desordenadamente, si son borrachos, si son mujeriegos, no importa. Lo importante es lo lindo y lo profundo de su conocimiento. Y por otro lado tenías a judíos, que estos judíos eran muy legalistas y decían, no, se tienen que circuncidar, tienen que hacer las costumbres judías para poder religión judía, las costumbres judías, con el cristianismo, con las enseñanzas de Jesús. Esto se llama sincretismo. Y el sincretismo ha afectado la religión y las creencias a lo largo de toda la historia. ¿Qué es el sincretismo? Es la mezcla de dos religiones. Una cruz arriba. De repente hay un cerro y arriba del cerro hay una cruz grande. ¿Qué pasaba? Bueno, nuestros antepasados los incas iban y adoraban al cerro, ¿no? El cerro es un dios. Entonces venía el cura y decía, no, no tenés que adorar al cerro, tenés que adorar a Jesús. Entonces, no, yo me voy al cerro a adorar, ¿viste? Entonces, ¿qué hacían? Arriba del cerro plantaban una cruz. Bueno, anda a adorar a Jesús, ¿no? Entonces, la gente mezclaba esas costumbres, por eso donde ves un cerro, ves una cruz. Es curioso, pero cuando estuve en India, acá en Argentina hay un santo que se llama Gauchito Gil, que es como una especie de Robin Hood, pero gaucho, ¿no? Que robaba a, a, a los ricos, a los militares, y le daba a los pobres, ¿no? Y este es un santo, ¿viste? Y tiene altares. Entonces los altares tienen muchas telas rojas, tienen velas, lo hacen a veces en árboles, o lo hacen con piedras alrededor, ¿no? Piedras alrededor, una imagen de sello, flores, velas, telas, y ahí van y lo adoran. En India vi exactamente el mismo cuadro, pero en vez de un gauchito Gil, es un elefante con 4 brazos, un mono con 3 cabezas, cosas, imágenes mezcladas entre animales y personas, ¿no? Entonces, pero la misma estructura. En India, nada que ver con nosotros. Ellos no tienen ni idea ni de la Virgen de no sé cuánto, ni del gauchito Gil. Pero ¿qué pasa? Se mezclan, porque a lo largo de la historia y en distintos lugares del mundo
tienen la misma costumbre. Ahora, ¿cómo es que alguien de la India tiene la misma costumbre y los mismos gestos que alguien de Perú? De hecho, cuando fui a Nepal, muchos gestos culturales son muy parecidos a los nuestros. Hasta cómo comen, cómo viven, son muy parecidos a los nuestros. ¿Y cómo es posible si estamos tan lejos? Y bueno, si nosotros entendemos la Biblia, claro, en un momento salieron todos del mismo lado, ¿no? Eran, al final salen de la misma cultura, no tienen las mismas costumbres, tienen el mismo sentir, el mismo anhelo de querer adorar a algo. El hombre nació con la capacidad y la necesidad de adorar. Entonces tenés dos opciones, o adorás a Dios o adorás a cualquier cosa que se te ocurra, pero tienes esa necesidad, o adorás a un solo Dios o adorás a algo. Ahora, claro, se va cambiando, ¿no? Ahora, ¿qué adoramos? Bueno, en la antigua Grecia se adoraban animales, se adoraban eh, dioses que representaban algo, por ejemplo, ¿no? Ellos adoraban a Poseidón. ¿Por qué adoraban a Poseidón? Porque andar en el mar era algo muy recurrente para ellos. Era algo muy peligroso también, porque te podías morir, te podía hundir el barco, te podías perder, te podía atacar algún bicho grande. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ellos pedían suerte por que le vaya bien en el mar, ¿no? Los que iban a la guerra, era muy normal ir a la guerra, era una cultura, era un sector social, los militares le pedían, ¿no?, al dios de la guerra. ¿Para qué? Para volver vivos. Le daban una ofrendita, les prendían velas, le rezaban, no hacían rituales. Acá, por ejemplo, en Argentina, no tienen trabajo, le van a rezar a San Cayetano, el santo del trabajo, ¿no? Por favor, San Cayetano, dame trabajo, ¿no? Y así, ¿no? El santo del amor. Van y a San Valentín, ayúdame, ¿no? Hazme la segunda con la chica que me gusta. Y hacen eso, depositan su fe en eso, y hacen sacrificios. Y hay una especie de, bueno, tú me das y yo te doy. Y a veces la gente que dice ser católica o cristiana mezcla eso con Dios. ¿Se acuerdan de Dios cuando tienen un problema? Diosito, ayúdame, si tú me ayudas con esto, ayúdame en el examen, si tú me ayudas con el examen, yo me porto bien, ¿no? Yo voy a hacer, te prometo que voy a hacer la tarea después, pero ayúdame en el examen, ¿no? Empiezan a rezar ahí. Había un meme había un meme en Perú que decía, ahora el Papa lo ha llamado a, a Castillo, ¿no? Lo ha felicitado porque ahora todos los peruanos están rezando, ¿no? Todos los peruanos se han puesto a rezar, ¿no? por la economía. Es un meme, ¿no? ¿Qué te muestra eso de la sociedad? Bueno, que la persona cuando está en problemas trata de acudir a Dios, a una deidad y negociar con él. Bueno, la idolatría se basa en eso. El cristianismo basado bíblicamente, o sea, en la Biblia te muestra todo lo contrario. O sea, no es la imagen de un Dios con que tú puedes negociar. Es un Dios santo, todopoderoso, que tú tienes que adorar, ¿no? Y tratar de pensar como Él y vivir como Él. Y Él te va a dar muchos conceptos teológicos o pensamientos y te va a decir, esto es bueno y esto es malo, ¿no? Esto es como se debe vivir y esto es como no se debe vivir. Entonces, esta es la idea del cristianismo. ¿Y cómo nace el Islam? Bueno, en el año 600, con Mahoma, nace el Islam. La iglesia va creciendo, ¿no? Hay estos conflictos porque ya la política se metió a la iglesia y empiezan a haber muchos movimientos y muchas herejías. Entonces, el que no se alineaba con la teología que te daba Roma, que ya ahora se va pareciendo más a la iglesia católica, entonces, a la iglesia católica de hoy, entonces es hereje y hay que perseguirlo y hay que matarlo. Entonces estos cristianos y judíos escapan a la zona de Arabia, que es donde nace el Islam. Ahora, en Arabia estaban los judíos herejes, los cristianos herejes, y estaba también los árabes politeístas, que creían en muchos dioses. Ahora, este hombre, Mahoma, ve un problema, porque en esa cultura, en ese tiempo, los que te enseñaban a escribir o los que eran doctos eran los judíos, porque los judíos
Un niño de 6 años se memorizaba el Génesis completo, y Génesis tiene 50 capítulos, ¿no? Y ellos lo memorizaban, un niño de 6 años. Un niño de 13 años te recitaba la Torá. Y la Torá es un libro bastante extenso. Así que ellos lo van a, lo van a adoptar, ¿no? Y en esa cultura, ser monoteísta te da un estatus de educación. El cristiano igual, está obligado a aprender a leer y escribir para poder entender las escrituras. Y alguien que te explicaba o te enseñaba era alguien que sabía leer y escribir. Entonces, eso estaba mezclado en su cultura con tecnología, con avance, ¿no? Con cultura. Sin embargo, ¿no? El árabe era politeísta, y de hecho en las culturas preislámicas, cuando tú buscas, era muy machista. Era muy común de que ellos maten por celos a su esposa o a sus hijas. O sea, si, un ejemplo, ¿no? Si el Brian se acercaba a tu hija, tú por bronca ibas a matar a tu hija y la enterrabas viva. Y eso era algo normal en la cultura preislámica. Eran cavernícolas. Los tipos vivían tomando, y mientras más fuerte eras con la espada y a más personas habías matado, mayor era tu reputación, ¿no? Esa imagen del matón, del sicario, del malo, era lo que predominaba en ese tiempo, del borracho, del machista, ¿no? Era una imagen de lo que encontrabas un fuerte valor en eso. Y hay, chicos, acá hay una aplicación práctica para ustedes. Tengan cuidado, porque su sociedad hoy los quiere llevar a eso. Según una canción de reggaetón, una canción de trap, ¿quién es el cool? El borracho, el mujeriego, el drogadicto, el que tiene más plata, el que es más matón, el que le pega a todos, ¿no? Bueno, en las canciones los tipos son malísimos, ¿no? No me mires que te mato, te clavo un cuchillo, ¿no? Que tengo tres mujeres, y si no me gusta la saco. Y tengan cuidado, porque esas canciones afectan tu pensamiento y crean tus valores y tu concepto. Entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué hay chicos que tienen un equipo de sonido que vale más que su auto? O que vale más que su mototaxi, ¿no? Porque ¿quién te dijo que andar en una mototaxi con un equipo de sonido, con luces, es cool? Es sinónimo de prestigio en tu sociedad. ¿Quién lo impuso? Lo que escuchas. Estaba en Europa y una alemana me pregunta, así que eres de Latinoamérica, me pregunta, ¿y bailas reggaetón? Y se mata de risa, ¿no? Para ellos es muy gracioso. Nuestra cultura es ilógico, ¿no? Ver dos personas en cunclillas, ¿no? Tratando de bailar de forma pegada, ¿no? Es ridículo, es vergonzoso, es retrógrada, ¿no? Entonces, bueno, es obsceno porque tratas a una mujer como un objeto sexual, ¿no? Entonces, ¿quién te enseñó de que eso es bueno? De que eso, bueno, lo establece tu cultura. ¿Y cómo se establece la cultura? Con las series, con las películas, con la música que está entre paréntesis de moda. Entonces tengan cuidado, porque están regresando esas culturas preislámicas, ¿no? A la barbarie. Y de hecho había conocido a un médico muy, muy famoso, de que él decía de que en Grecia, perdón, en Roma, era barbárico las costumbres que ellos tenían. Ellos mataban a los recién nacidos, ¿no? Y era barbárico eso, porque en la Roma de esa época, si te la hacía una mujer y no la querías, la matabas, ¿no? Entonces tú encuentras textos donde decía, bueno, si nace hombre, quédatelo; si nace mujer, abórtala. Era muy común en Roma. Entonces, con el tiempo Occidente dijo, eso es una barbarie, ¿no? Hoy se quiere regresar a eso por medio de leyes del aborto, ¿no? Ahora, si tú dices que eso es algo barbárico, te meten en la cárcel o te censuran en Facebook, ¿no? Si hablas en contra de eso en Facebook, Facebook te censura, te bloquea la cuenta.
Así que bueno, así el Islam nace en ese contexto. Entonces ellos se ven en la necesidad de crear una religión monoteísta. ¿Y cómo crean esa religión monoteísta que es el Corán? Bueno, es una mezcla, es un sincretismo entre los judíos herejes y los cristianos herejes. Los cristianos herejes decían que no era suficiente las historias del Nuevo Testamento e inventaban historias de Jesús, como por ejemplo de que los libros apócrifos que aparecen en el año 400, ¿no? Que por ahí habla el Código da Vinci, que el Evangelio de Pedro, que el Evangelio de Bernabé, donde dice que Jesús hacía animales de pajaritos de barro, ¿no? Que Jesús utilizaba sus poderes o sus milagros para hacerle bromas a sus amigos en su infancia, porque claro, la Biblia no narra esa etapa de la infancia de Jesús. Entonces ellos empiezan a inventar estas historias. Y de hecho estas historias tú las vas a encontrar en el Corán. En el Corán vas a ver estas historias de sincretismos, ¿no? De mezclas de judíos herejes con cristianos herejes. Y ellos van a escribir su propio libro, que es el Corán, y actualmente son la religión más grande del mundo, el Islam, ¿no? Y crece de una forma tremenda. Son casi la tercera parte del mundo. Cerca de 2.000 millones de personas son musulmanas. Y ellos tienen como meta hacer al mundo musulmán. Y, y de hecho, su misión de ellos es destruir al cristianismo, igual que los gobiernos de izquierda, ¿no? Los comunistas, ¿no? Buscan eso. ¿Por qué? Porque si tú destruyes eso, es más fácil centralizar el poder y es más fácil dominar a las masas, ¿no? Y el Islam busca eso. Ahora, pues, ¿qué dice el Corán y qué expresa su credo y su ley? Bueno, el Corán muestra un mensaje de que hay un solo Dios, este Dios es arbitrario, estos atributos que muestra de Dios no muestra el concepto de amor, no es un Dios amoroso, perdonador, es un Dios que Él va a elegir de forma arbitraria quién va al cielo y quién no, y para hacerlo tú tienes que cumplir ciertos requisitos. Hay 5 cosas que tienes que cumplir en el Corán. Tienes que orar 5 veces al día, tienes que ir una sola vez por lo menos una sola vez en tu vida a la Meca, tienes que eh, dar el 2.5% de tus ingresos a los pobres, eh, tienes que también, bueno, dije la oración, ir a la Meca, tienes que dar a los pobres, tienes que ayunar en Ramadán, que es un mes entero donde ellos ayunan de día y comen de noche. Eh, entonces, todas estas, y hay algunos radicales que dicen que hay un sexto mandamiento que es hacer la yihad. ¿Qué es eso? Morir en nombre de Alá, conquistar por medio de la guerra, ¿no? Matar a un cristiano, si tú matas a un cristiano, tienes 10 vírgenes en el cielo, dice perdón, 50 vírgenes en el cielo. Entonces los locos, viste, que se matan con la mochila en un tren o en un avión, ellos son como que los más religiosos, los más conservadores. Hoy el cristianismo está prohibido, la Biblia está prohibida como en 50 países del mundo, muchos de los países que visité está prohibido el cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque aún en esta época, países que están cerca de Europa, que tienen mucha prosperidad económica, ¿por qué crece también? Aparecen los musulmanes conservadores. Y para un musulmán conservador, alguien que abraza realmente el Islam, cuando el cristianismo crece hay que destruirlo, hay que matarlo. De hecho, históricamente ellos crecieron con la espada. Toda la zona de Medio Oriente y Norte de África era cristiana. Los mayores teólogos de la historia de la Iglesia salen del norte de África y de Siria. La escuela de Antioquía, la escuela de Cartago, en Egipto, en Túnez, eh, bibliotecas. Ellos quemaron bibliotecas, la biblioteca de Alejandría, todos los libros de teología, eh, todo lo quemaron, mataron a todo el que no quiso ser cristiano, y hasta el Imperio Otomano, hasta hace poco. Para ser cristiano tenías que pagar impuestos. Era muy, eh,
era en una posición social muy baja al ser cristiano. Así que es tremenda esa religión, es una religión de odio. Odia a los cristianos y odia a los judíos. ¿Y por qué los odia? Porque Mahoma fue a donde los judíos y le dijo, yo soy el Mesías que ha de venir. Fue a donde los cristianos y le dijo, yo soy Jesús que ha venido por segunda vez. Y los judíos y los cristianos herejes de esa época se burlaron de él y lo echaron burlándose de él porque él ni siquiera sabía bien las historias de la Biblia, porque no sabía leer ni escribir. Entonces, él al ser rechazado, él empezó a transmitir su odio a través de sus escritos. Él dice que fue una cueva, estuvo orando mucho tiempo y ahí el ángel Gabriel le habló y le dijo, le dictó el Corán. Y para ellos es un milagro el Corán porque él era analfabeto. Cosas, él no sabe si el ángel Gabriel es un ángel de Dios o es un demonio. Y su esposa, el tipo no podía dormir, de hecho cada vez que veía una cruz, el tipo convulsionaba, botaba espuma y rompía todo. Y su esposa le dice, no, quédate tranquilo, esto es de Dios, no es un ángel. Y de hecho el ángel le dijo a él que tenía que tener varias esposas, y tuvo muchas esposas. Una de sus esposas tenía 9 años, que es Fátima, ¿no? Otras esposas tenían 11, 13, y el tipo tenía como 60, ¿no? Así que tuvo muchas esposas, él promueve la poligamia y actualmente es legal en países de cultura árabe tener más de una esposa, ¿no? Puedes tener 2, 3 esposas, 4 esposas. Así que no sé si tiene alguna pregunta, creo que ya se acabó el tiempo, perdón. Sí, perdóname. Jonah, de repente puedes hacer una o dos preguntas y de ahí sí te tienes que ir volando a tu clase. Anthony, sí te puedes quedar todavía un rato, ¿no? Si quieres, porque tienes libre. Ya, profe, voy a hacer mi pregunta. ¿Por qué todas las religiones monoteístas o por qué todas las religiones ah, mesiánicas son monoteístas? ¿Mesiánicas o abrámicas? Bueno, también, bueno, póngame el nombre. ¿Por qué son monoteístas? Porque, claro, ellos creen en un solo Dios creador, ¿no? Ellos no conciben de que haya más dioses. De hecho, la idolatría es pecado. Ellos entienden que hay un solo creador y este creador eh, merece ser adorado. Él hizo su creación con un propósito, la alabanza de su gloria. Eso lo dice Efesios, ¿no? El propósito de la creación, el propósito de la existencia del hombre es la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, de hecho, los judíos y los musulmanes atacan al cristianismo de ser politeísta por creer en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Somos politeístas. Creemos en una Trinidad, pero bueno, esa es una filosofía o una doctrina bastante fundamental y muy también densa, por llamarlo así, ¿no? Creer que Dios, el Espíritu Santo y también Dios Padre, y son la misma persona, es un solo Dios. Entonces, eso es lo que diferencia a esta fe. Después, el máximo conflicto entre estas religiones mesiánicas no es Abraham, no es Moisés, el máximo conflicto es Jesús. Jesús es el punto de quiebre, porque para los judíos y para los musulmanes Jesús solo fue un profeta, pero para el cristiano Jesús es Dios. Sin embargo, para el judío se puede pagar la consecuencia del pecado haciendo buenas obras, haciendo ayunos, cumpliendo. Hay 613 reglas o normas en el judaísmo. 613, no son los 10 mandamientos nada más, son 613 que tienes que cumplir a cabalidad. Eso implica tu dieta, que no tienes que comer. Los árabes también no comen cerdo porque es inmundo, no toman. En esos países es ilegal el alcohol. De hecho, en Marruecos es ilegal el adulterio. Si tú engañas a tu esposa, te vas 8 meses a la cárcel.
Si tú robas, te cortan la mano. Es así. Y si tú matas, cuando yo estaba en Marruecos, a una mujer a unas mujeres que se fueron a montañas, se salieron del camino del tramo turístico y las violaron y las mataron, los hombres, ¿no? Esta cultura machista. Entonces, lo que hizo el gobierno fue agarró a 10 sospechosos y los mató. Los ahorcó a los 10, estaban cerca por ahí. Entonces, ellos son muy firmes en cuanto a eso. Y no vas a encontrar, ¿no? Ni reggaetón, ni esas cosas, ¿no? No vas a encontrar tampoco transexuales en la esquina, en las calles. Hay homosexualidad, hay prostitución, pero es muy clandestino. Pero no vas a ver eso en la tele, por ejemplo. No vas a ver una mujer con pantalón jean. Todas las mujeres están tapadas. Es otra cultura. Porque ellos piensan que para salvarse hay que hacer obras, ¿no? Y ellos piensan que Occidente, que los que creen en Jesús, son sinónimo de perversidad, porque para ellos la religión y la cultura y la política están estrechamente relacionadas. Entonces ellos ven una película de Las Vegas, ¿no? Ven Rápidos y Furiosos y dicen, no, esto es ser cristiano. Ser cristiano es sinónimo de ser borracho, de ser travesti, de ser todo lo que para nuestra cultura es normal. Para ellos todos son cristianos en Occidente, ¿no? Todo Perú es cristiano, toda Argentina es cristiano. Para ellos no hay diferencia entre católico, evangélico, testigo de Jehová, agnóstico, no. Entonces, más o menos es eso como ellos creen. Unos por obras y otros por gracia. Gracias, profe. Perdón que no puedo desarrollar esto con profundidad por el tiempo. No. Cuando quieran. Sí. Por ahí ven las preguntas al profe, y yo me comunico con el profesor y yo les puedo mandar. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la Iglesia Católica es la más numerosa de todas las ramas del ¿Por cristianismo? qué la Iglesia Católica? Es la más numerosa de todas las ramas del cristianismo. Claro. Bueno, en realidad nació todo el cristianismo como parte de la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, en 1500 se separa, ¿no? Lo que por medio de Lutero en 1517, porque Lutero entiende que el cristianismo se desvirtuó. En ese momento, en Roma, tenías que subir las escaleras besándolas y diciendo rezos y dando propinas. Lo que estalló era el concepto del purgatorio, que no es bíblico, ¿no? Aparece en el año 800, donde tú tenías que dar plata, ¿no? Para que las personas que están arraigadas a ti o a tus familiares puedan ir al cielo. Entonces eso es antibíblico, ¿no? Nada que ver con lo que dicen las escrituras, bajo ningún concepto. Son dogmas. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de que en el año 300 Constantino mezcló el cristianismo con la política? Esto nunca dejó de pasar. Cada vez fue más arraigado. Entonces, hoy el mensaje del Papa es un mensaje político. No sé si vieron, pero pasaron muchos años en que un Papa fue sucedido por otro sin su muerte. O sea, Benedicto no murió y asumió Bergoglio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Benedicto era muy teólogo. No sé si vieron, hay una serie en Netflix que se llama Los dos papas. No sé si la vieron. ¿La vieron? Bueno, estos dos papas hablan de esto, porque Bergoglio era muy teólogo. Perdón, Benedicto era muy teólogo. Entonces, él por principios no promovería a los homosexuales. No promovería muchas cosas que van en contra de la teología católica. Pero Bergoglio, el argentino, sí, porque él es político, él es de izquierda, ¿no?
Entonces, él prioriza su política antes que su teología, lo que el catolicismo, según sus bases, debería creer. Entonces, sus comentarios son más políticos. ¿Qué quiere decir políticos? Que él dice lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Son más populistas. Entonces, claro, él no se mete en esos problemas. Él debería, según su teología, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque pierde adeptos. Entonces, ¿qué hago para no perder adeptos? Negocio mis principios. Digo lo que la gente quiere escuchar. Como lo ves en política, ¿no? Se paran contradiciendo, dicen una cosa, dicen otra. No son fieles a sus principios ideológicos, sino dicen lo que la gente quiere escuchar. ¿Para qué? Para ganar votos. Bueno, el catolicismo fue estrechamente relacionado y en la Edad Media con la política. Ellos tomaban decisiones por países. Los reyes iban a pedir consejo, ¿no? Al Papa. Entonces, ellos tenían relaciones políticas. Hoy, si bien, entonces históricamente se mantuvo, porque el catolicismo también se aferró a la política. En Perú lo que pasó era que quienes gobernaban eran los curas durante mucho tiempo. De hecho, en Argentina pasó algo distinto. En Argentina vieron que en Europa el protestantismo era sinónimo de prosperidad y de tecnología. Entonces, le quitaron poder a la Iglesia Católica y un presidente llamado Sarmiento empezó a traer protestantes aquí, porque en Europa los países que eran protestantes eran más prósperos, porque durante la época de la Edad Media y hasta el 1800 más o menos, eh, todos los avances científicos y tecnológicos tenían que ser filtrados por la Iglesia. Entonces, lo que era un avance, muchos científicos fueron asesinados por la Iglesia, porque se decía que hacían brujería, ¿no? O hechicería por la Iglesia Católica, y los mataban, ¿no? Entonces, ellos tenían un poder político tremendo. Y de hecho, Argentina creció toda la línea de ferrocarriles, la alfabetización fue traída por los protestantes. Argentina hasta el año 1920 llegó a tener una alfabetización del 100%, porque se enseñaba con la Biblia a leer y escribir. Eso lo trajo conjuntamente con San Martín en 1816, ¿no? Vino un hombre, don Diego Thompson, que empezó la alfabetización. De hecho, don Diego Thompson avanzó la alfabetización por medio de la Biblia junto con San Martín. Después de Argentina, San Martín se lleva a Diego Thompson a Chile, luego pasan por Perú, luego pasan por Colombia, enseñando lo que es la alfabetización, porque de hecho en la eh, en la época industrial, quienes promueven la escuela fueron los protestantes, con la llamada escuela dominical, porque en la época industrial los niños de 12 años estaban en las calles trabajando y drogándose y el promedio de vida era hasta los 40. De hecho, si hoy hay escuelas, si hoy ustedes están en un Zoom tratando de acabar la secundaria, es por el protestantismo, es por el movimiento evangélico. De hecho, el movimiento de izquierda del llamado proletariado, ¿no? De los derechos del trabajador, de que el niño tiene que tener derechos, nace en el deseo a la iglesia cristiana enseñarles a leer y escribir a los jóvenes. ¿Por qué querían enseñarle a leer y escribir? Para que puedan entender la Biblia y estudiar la Biblia. Ese era el propósito. Luego se desvirtuó. De hecho, el escolasticismo, la primera universidad empezó estudiando la Biblia en el año 1200. Las primeras escuelas eran teológicas, las primeras universidades estudiaban la Biblia. Luego fue cambiando. En Estados Unidos igual. Las universidades más grandes, Harvard, Oxford, empezaron estudiando la Biblia. Luego se desvirtuó y ahora la niegan, ¿no? Ahora estudian el humanismo y estudian todo lo contrario de la Biblia. Es curioso, pero el hombre tiene la capacidad de degradar y de corromper todo. Todo lo que empezó con una buena intención se terminó destruyendo. Y ahora muchos movimientos de izquierda, por ejemplo acá en Argentina, el peronismo, utilizan las escuelas como fuente de adoctrinamiento. Entonces te adoctrinan a ser de izquierda, te adoctrinan pro aborto, te adoctrinan pro pañuelito verde, te adoctrinan a ser trans desde chiquito. En las escuelas, acá te enseñan eso, a que tú te puedes vestir como sea, que tú puedes hacer lo que sea.
Y a los niños del jardín les enseñan a tocarse sus partes íntimas. A un niño de 4 años le enseñan a masturbarse. Entonces, eso es lo que la sociedad hoy está sembrando. ¿Por qué? Porque quiere adoctrinarte. ¿Para qué? Para dominarte, ¿no? Porque si tú eres esclavo de alguna adicción, si tú eres esclavo del TikTok, si tú eres esclavo a la droga, es más fácil dominarte. Te tengo encerrado, te tengo esclavo, y si tú te rebelas, te corto el internet. Y si te corto el internet, te mueres. ¿No? Eso sí. Entonces, por eso, el catolicismo llegó a tener ese poder, pero ahora hay una corriente para destruirlo, ¿no? La corriente esta progresista, de género, viene con una corriente de eliminemos todo aquello que tenga que ver con Dios, porque de hecho lo que les impide a ellos dominar el mundo, lo que les impide a ellos esclavizar a la gente con alcohol, con cigarro, con algún tipo de droga visual, es el cristianismo que te dice no hagas eso, no, eso está mal. Y quieren enraminar la cultura de culpa y de moral, que tú puedas decir esto no es malo, ¿no? Y normalizarlo, como el aborto, ¿no? Matar a alguien no está mal, siempre y cuando sea para tu beneficio. Pero hay muchas cosas que se normalizaron así. La esclavitud, por ejemplo, en el año 1800. Era normal tener esclavos. Tener un negro y darle latigazos si no te hacía lo que vos querías. Era muy normal en Estados Unidos. ¿Quién liberó eso? ¿Quién los liberó? Lamentablemente, la ética, la moral, te dice, no, eso está mal, no hay que hacerlo más. Entonces, esas son obstrucciones. ¿A qué? A poder dominar a las grandes masas. Por eso el comunismo, ¿qué busca primero? Negar a Dios. En Cuba está prohibido enseñar en las escuelas acerca de Dios. En Cuba se enseña el comunismo y el ateísmo. No se enseña el cristianismo. Y de hecho los persiguen a los cristianos en Cuba, en un país occidental. Entonces, eso es lo que se quiere buscar en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Para qué? Para dominarlos mejor. Y siempre la religión estuvo ligada a la política, porque es una forma también de dominar a las masas, lamentablemente. Pero siempre hubieron excepciones, ¿no? Como grandes hombres a lo largo de la historia de la iglesia, que fueron piadosos. Y estos 3, 4, 5 hombres influenciaron a todo su mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si escuchaste la frase de los puritanos, ¡ay, qué puritano que eres! ¡Ay, qué puritana que es la tipa! Es como decir, ¡ay, se hace el puritano! ¿No? Bueno, ¿quiénes fueron los puritanos? Los puritanos fueron personas que estudiaban la Biblia 8 horas, 12 horas por día y la enseñaban y la predicaban. Eran tipos muy piadosos, ¿no? Y ellos influenciaron tanto que hubieron hombres como Whitefield, hubieron hombres como Owen, que no hubo gente en todo Estados Unidos que no haya escuchado sus enseñanzas. Y a causa de ellos, a raíz de ellos que venían escapando de Inglaterra porque eran perseguidos por un problema ahí político, todo Estados Unidos se hizo cristiano y la Constitución de los Estados Unidos se hizo cristiana. Y eso afectó su cultura. Por eso te dice, ay, porque los gringos son disciplinados, ¿no? O bueno, eran, ya no, están tratando de romper esa cultura ahora. Pero los gringos eran muy disciplinados, muy trabajadores, muy honestos, la gente no te tira basura, no te roba. ¿Por qué tienen esa cultura los gringos? ¿Por qué nosotros no podemos tener esa cultura? Bueno, porque ellos fueron influenciados por hombres que amaban a Dios y que promovían el pensamiento bíblico. La Constitución de los Estados Unidos se forma en su pensamiento y su Constitución no fue cambiada hasta ahora. Quieren cambiarla, hacer todo lo posible para erradicar eso. Enseñaban la Biblia en sus escuelas, oraban en sus escuelas, y ahora erradicaron todo eso y quieren poner el movimiento ¿no? Estas nuevas ideologías para quebrar todo eso. ¿Y por qué la religión católica se considera la única iglesia fundada por Cristo, puesto que es derivada del cristianismo? Claro, ellos en sus orígenes estaban muy bien. Es correcto esa idea, ¿no? Perdón, ¿podrías apagar el micrófono? Oh, sí, lo siento. Bueno, perdón. Entonces, en sus orígenes,
es verdad, ellos promovían el cristianismo, pero con el tiempo se fue desvirtuando al dejar que la política entre en sus ideas, ¿no? Entonces crean cosas como el purgatorio, crean los santos. ¿Qué es los santos? Es un sincretismo. La Navidad es un sincretismo. El 25 de diciembre celebraban los países paganos un solsticio, un cambio de clima, y ese día era donde el sol más tiempo estaba. Entonces ese día hacían orgías, ese día se daban regalos, ¿no? Unos con otros, se adoraba el sol, se talaban árboles, se adornaban árboles, ¿no? Muchas de estas culturas anglosajonas, entonces ellos, para aumentar su imperio, para no pelearse con las religiones anglosajonas, con los europeos más blancos, ¿no? Los anglosajones, ¿no? Los alemanes, la gente de Islandia, mezclaron su religión con la religión de ellos. Y por eso dijeron, bueno, si el 25 de diciembre hay una gran fiesta pagana, pongámosles ese día el nacimiento de Jesús. Pongamos el arbolito, pongamos la Navidad. Después viene la idea de Santa Claus, ¿no? Un tipo que daba regalos. Y así creas la Navidad. Es un sincretismo. ¿La Navidad es bíblica? No, no es bíblica. Es una negociación de las costumbres paganas con las costumbres cristianas y se hizo parte de nuestra cultura. Entonces, ahora, ¿cuál fue el intento del catolicismo? Siempre. El intento del catolicismo fue negociar tus principios para no perder la mayor cantidad de público. Entonces, en sus orígenes sí, era legítimo. Era legítimo porque eran verdaderos cristianos en el año 300, pero después se fue distorsionando. Y incluso hubieron curas como San Agustín, por ejemplo, que fueron fieles en la doctrina bíblica, que fueron fieles en entender la Biblia y en estudiarla, pero lamentablemente ellos siempre negociaron con otras culturas para no perder el número de adeptos, ¿no? Y ellos ponían reyes. De hecho, en el siglo VIII, en el conflicto del rey VIII, Inglaterra era católica, el rey se separa porque él se quería divorciar y no era bien visto. Entonces ellos se hicieron protestantes de una forma política. Los protestantes también en Europa se politizaron, ¿no? En la época de Calvino, en Holanda, hubieron reformas magisteriales, o sea, reformas que tuvieron que ver también con consignas y con agendas políticas. Y cuando la política se mete a la religión, la destruye sus principios, ¿no? Entonces, en un comienzo sí, o sea, de hecho, el término católico es el adecuado para el movimiento evangélico, para alguien que se quiere reconocer con Cristo, pero a lo que el catolicismo lo llevó. Luego el catolicismo se dividió, ¿no? Los católicos ortodoxos y los católicos occidentales. Los ortodoxos, por ejemplo, son los que están en Rusia, y ellos, los rusos son Putin, es católico, ortodoxo, ¿no? Y ellos, y por ejemplo en Asia, en Siria, hay países católicos, porque cuando se divide el Imperio de Roma en Constantinopla, ¿no? Y Roma, en la parte de Occidente, también se divide la Iglesia católica, se divide en dos, y ellos viven otras costumbres que nada que ver, ¿viste? Con los católicos tradicionales, los católicos ortodoxos. Así que ahí también hay otra gran división por tema de poderes políticos, y cada vez se va desvirtuando más y va perdiendo también su identidad. Y ojo, hoy la mayoría de personas se considera agnóstica o sin religión. El catolicismo está perdiendo mucho poder político, mucha influencia, y lo están tomando otras personas, ¿no? Otros movimientos. Sí. Ahora, esto no se ve de forma tan profunda en Perú, porque en Perú es uno de los países que todavía se resiste, o sea, es un país muy católico todavía, Perú, México, pero en otros países del mundo, la verdad que el catolicismo ha perdido mucha relevancia. ¿Y cómo se podría manejar mejor los
conflictos actuales entre las religiones? Mira, por doctrina jamás van a llegar a un acuerdo, y de hecho el ecumenismo es algo muy peligroso. O sea, es natural que hayan diferencias. El problema de estas diferencias es como se llevan en Medio Oriente o Norte de África, que te asesinan o te, o te echan del país. Entonces, lo ideal sería promover en esos lugares, vivir de forma sana, en convivencia. En India pasa lo mismo. En India se matan los musulmanes con los hinduistas y matan a los cristianos. ¿Por qué? De hecho, todos los días mueren cristianos, mueren gente perseguida a causa de su fe. Todos los días, hoy, en el siglo XXI. Y la estadística, y la estadística es muy, muy grande. Mueren más cristianos que personas por COVID. Para que tengas una idea, por año. No recuerdo bien la estadística, pero es muy probable que 8 personas por hora mueran a causa de su fe. Para que tengas una idea, 1 de cada 8 cristianos en el mundo muere por su fe. Y yo creo que es algo que no debería, pero es curioso, porque el cristianismo creció de forma más pura y más rápida cuando fue perseguido. Siempre que hubo persecución hubo crecimiento. Es lo más loco de todo esto. Y bueno, hoy hay una persecución ideológica y hoy hay que tener cuidado porque estas ideologías son intolerantes. Estas ideologías que están apareciendo en el mundo. Te censuran por Facebook, te censuran. En China hoy te censuran, tú no puedes ni siquiera descargar una aplicación de la Biblia en China. Y muchos dicen que quieren promover este modelo chino en todo el mundo, o el modelo tipo Corea del Norte. En Corea del Norte no hay ni una sola Biblia. Hay trabajo forzoso por ser cristiano. Si eres cristiano, te van a hacer trabajo forzoso, trabajos de albañilería, y de hecho te lavan la mente, te ponen videos todo el tiempo, tratan de lavarte la mente diciéndote que Dios no existe. Y no vas a salir hasta que niegues tu fe. Conozco gente que se ha tenido que cambiar el nombre, que se ha tenido que mudar, que han sido azotados, que han sido quemados, que han sido golpeados por ser cristianos. Hoy, ¿no? Y también hay musulmanes que son perseguidos. Y hay gente que difiere todo eso. Yo te digo que va a haber persecución. La persecución va a haber ideológica contra todo aquel que no acepte el progresismo. Te digo, de acá a 10 años, cuando vos seas adulto, Tony, van a perseguir a toda aquella persona que no crea que no esté de acuerdo con el aborto, ni con el movimiento de género, ni con la idea de género. Entonces, eso es peligroso, porque una cosa es que yo te respete y otra cosa es que tú lo hagas ley y que odies y detestes a todo aquel que no viva o no acepte tu forma de vivir. Entonces, eso es peligroso. Entonces, al margen de que seas católico, cristiano, ateo, tú tienes que defender, ¿no?, la libertad de expresión. No puedes dejar ni que estos movimientos ideológicos dicten la agenda de un país y obliguen a un país a pensar así, y también tienes que combatir para que en estos países donde haya persecución no la siga habiendo, ¿no? Que son en más de 50 países del mundo. ¿Por qué tenés que morir por ser cristiano? ¿Por qué te tienen que matar por ser musulmán? ¿Por qué te tienen que matar por ser hinduista? Es tu fe, ¿no? Y tú tienes derecho a compartirla. En muchos países está prohibido compartir tu fe. Y eso no debería ser lo correcto. ¿Qué piensas? Yo pienso que eso está muy mal porque, o sea, las personas nacen con, como digamos, con derecho de vida bueno, y bueno, tendrían que respetar también por aquella religión que crees, ¿no? Claro. Y es así, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma es promover eso, una convivencia.
es imposible hacer que todos piensen lo mismo, y está bien que cada uno piense distinto, que tenga un pensamiento crítico, y que se identifique con alguna fe, con algún grupo, ¿no? Pero está mal que persigas a alguien porque no piensa igual que tú, y está mal de que quieras instaurar un sistema ideológico en todo un país. Entonces, tengan cuidado porque esas ideologías se siembran en la escuela. La escuela es un, es un lugar estratégico para sembrar ideología. Así que yo les animo a identificar, bueno, ¿qué ideología me está dando? Me está hablando me está animando a que sea creyente, a que sea ateo, me está animando a que cambie los principios morales que me enseñaron mis padres. Y yo creo que no es tarea de una institución educativa transmitirte tu moralidad, sino es algo que estrechamente está ligado con tu relación con tus padres. Son tus padres que te tienen que enseñar qué es bueno y qué es malo, en qué debes creer y en qué no, ¿no? Y luego abrir el abanico y tú elegir, pero no puedes permitir que una institución educativa o un sistema te imponga a creer en algo, ¿no? Por ejemplo, en los países árabes, en la escuela te enseñan el Corán, y si no quieres aprender el Corán, te golpean. Yo conocí a un hombre que mataron a su hijo de 8 años, sus compañeros de escuela, de primaria, lo mataron a golpes por no ser musulmán, por no querer aprender el Corán, por no recitar el Corán y no memorizarlo. Entonces hay escuelas, o en todas las escuelas de Medio Oriente te enseñan el Corán. Y es curioso porque en España se abren iglesias, se abren escuelas donde te pueden enseñar el Corán, pero no pueden haber escuelas donde te enseñan escuelas evangélicas. No puede haber escuelas evangélicas o católicas, solamente que te enseñen el Corán porque son un grupo minoritario que necesita ser escuchado, ¿no? Bajo esa... Entonces ellos tienen que ser libres. Los católicos y los evangélicos no. A ellos les enseñan la ideología de género y oblígalos a que aprendan ideología de género. Y eso está mal. Hoy en Argentina pasa. Y si pasó en Argentina, no va a tardar mucho en llegar al Perú. Ya está llegando, ya hay debates de eso. Así que obligan a los profesores a enseñar eso, ¿no? Así que tengan cuidado. No permitas que te enseñen esas cosas. Esa es responsabilidad de tus padres. ¿Y por qué el Papa tiene la jerarquía suprema? Claro, bueno, desde la época de Pedro y Pablo, habían pastores que ayudaban a otros pastores cuando sus problemas iban más allá de la iglesia. Estas personas se llamaban obispos, ¿no? Ahora, con el tiempo de que fue creciendo la iglesia, hubieron obispos, los obispos característicos o representantes del norte de África y de Medio Oriente, pero no hubo una persona donde se centralizara todo el poder. Esto aparece, como te digo, con las reformas al mezclarse con la política. Entonces, ellos entienden, esta estructura no es bíblica, ¿no? Esta estructura de papa no es bíblica. El papado no se encuentra en la Biblia. No lo habla Pedro, no lo habla Pablo, no lo habla Juan. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo hubieron muchos falsos maestros y muchos herejes. Cada uno interpretaba la Biblia como decía. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Dijo, no, vamos a hacer libros y la Biblia se va a interpretar así. Entonces, tú tienes que leer el comentario de otros, cómo piensan otros, cómo interpretan otros. Entonces, empiezan a crear reglas extra bíblicas para frenar la herejía, para frenar la diferencia de ideas. Y no está mal pensar diferente, ¿no? Pero bueno, para controlar esto y para que todos tengan un mismo sentir, establecen estas normas. Y se ven en la necesidad de establecer una línea de autoridades y de alguien que controle y que rija todo esto. Entonces, en el catolicismo la Biblia pasó a un segundo plano y antes de la Biblia está la voz del Papa.
¿Y el Papa qué toma? Decisiones políticas. Y de las decisiones políticas hace los sacramentos, hace leyes que rigen al sistema católico. Entonces, ellos tienen un sistema establecido que tiene condimentos políticos para perseverar con la doctrina. Pero con el objetivo de perseverar en la doctrina, se olvidaron de la doctrina. Pusieron a la doctrina en un segundo lado y prevalece el poder político. De hecho, la elección del Papa es una elección política. Se miden fuerzas políticas. Es estratégica. ¿Por qué tiene que ser latino? Porque si hay alguna fuente o fuerza católica existente todavía en el mundo, es en Latinoamérica. En Europa no existe más. Las iglesias católicas se cierran y se convierten en bibliotecas. No hay adeptos. Entonces, este es un problema. ¿Dónde todavía hay adeptos? En Latinoamérica. Pero en Europa la mayoría son ateos. Es más, ahora la mayoría son musulmanes. ¿Por qué? Porque viven con emigrantes musulmanes. En Francia hay 7 millones de musulmanes, en España hay 5 millones de musulmanes. Entonces, la mayoría en esos países de Europa son ateos, la segunda fuerza son musulmanes, y después grupos pequeños, muy chiquitos de católicos nominales. Es decir, digo que soy católico, pero no lo ejerzo, no lo practico. Mi hijo, ¿qué va a hacer? Mi hijo va a hacer lo que él quiera, ¿no? Entonces no persevera eso. Entonces el catolicismo viene en caída. ¿Y cuál es su única fuente o fuerza todavía? Latinoamérica. ¿Y cómo erradicas el catolicismo de Latinoamérica? Estos pensamientos de género, reggaetón, TikTok. Así vas erradicando su fe, vas eliminándola del cuadro. Y vas eliminando cualquier pensamiento que te lleve acerca de Jesús. De hecho, tú buscas en Netflix y toda la referencia acerca de Jesús que vas a encontrar en Netflix son burlas acerca de Jesús. De hecho, hoy, ¿cómo te pinta la sociedad? Si tú crees en Jesús, eres ignorante, eres retrógrada, eres anticuado, eres ortodoxo, no estás a la moda y nada que ver, ¿no? ¿Por qué te pinta la cultura eso? Porque tiene un objetivo, erradicarla, quitarle poder. Está bien, el Papa cometió muchos errores políticos, se lava dinero en Vaticano, en España se dice, se corre el rumor y se muestran pruebas también de que el Papa argentino le lava el dinero a todos los presidentes de izquierda en Latinoamérica, ¿no? Le lava el dinero a Cristina Fernández, le lava el dinero a Evo Morales, le lavaba el dinero al difunto Chávez. Y bueno, tiene que ver con eso, con un amor al dinero. La religión se desvirtúa cuando hay dinero de por medio. Así que si tú ves a un pastor, a algún líder cristiano que tiene mucha plata, que tiene un helicóptero o una mansión privada, ya sabes algo, que él antepuso sus beneficios personales antes de su doctrina. Y lo que importa es su pensamiento, su doctrina, no el dinero. Así que ahí tienes un buen parámetro para elegir un líder religioso. Fíjate que no tenga mucho dinero. Gracias. Dale, Pablo, ha sido un gusto de verdad compartir contigo. Ya lamentablemente vamos a tener que dar por concluida la conversación, ¿no? Pero estoy seguro que Anthony y bueno, Jonathan, que lamentablemente se tuvo que ir porque tenía clase, se llevan buenas cosas de tus comentarios y de un montón de información que nos has dado, ¿no? La verdad es que nos has dado bastante información. Hay varias cosas que a mí también me han sorprendido. Y bueno, Anthony y Jonathan igual tienen la puerta abierta para de repente por medio mío mandarte algunas preguntas, ¿no? Gracias. Dale. Gracias. Gracias. Nos vemos. Antes de irme, quería recordarles y animarles que estudien algunos conceptos. Uno que te va a ayudar, estos son conceptos de antropología, o sea, ayudar a entender al hombre, ¿no? Cómo piensa, en su religión, cómo su religión y su teología influyen mucho en su forma de vivir. Y algo importante que tienen que tener en cuenta es la cosmovisión, que es algo que no pude profundizar, pero bueno, ¿cómo ve el mundo un musulmán? ¿Cómo ve el mundo un judío? ¿Y cómo ve el mundo un cristiano? ¿No? Entonces, esta cosmovisión
está determinada por distintos componentes, su cultura, su religión, cómo piensan en cuanto al matrimonio, a la unión, el rol del hombre, el rol de la mujer en la sociedad, qué piensan acerca de Dios, qué piensan acerca de la muerte, qué piensan acerca del diablo, Satanás. Entonces, esa forma de ver el mundo te va a ayudar a entenderlos. De hecho, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, ¿no? ¿Por qué minimizan a la mujer? ¿Por qué golpean a la mujer? ¿Por qué en un juicio la voz de la mujer vale la mitad que de un hombre? Es por su cosmovisión, que es lo que dice el Corán acerca del rol del hombre y la mujer y lo que ellos entienden por su cultura. Y esto, bueno, si hay alguna otra oportunidad, podremos hablar exclusivamente de su cosmovisión y los hechos históricos que marcaron trascendencia a lo que ellos hoy creen. Dale, Pablo. Muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Ya estamos en contacto para cualquier cosa. Ha sido un placer, de verdad, compartir contigo. Igualmente, cuando quieran, estoy dispuesto. Nos vemos. Un abrazo, chao.